Gloria a Dios. Amén. Estamos bendecidos. Gloria al Señor. Ya vamos hoy por la sexta enseñanza. Amén. Acerca del tema de la iniquidad. Y vamos a comenzar por Mateo capítulo 7, verso 22-23. Gracias, hijo. Muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis iniquidad. Amén. Una de las cosas que he repetido en estas enseñanzas es que hay un grupo de creyentes que van a la iglesia y tienen diferentes iniquidades o tinieblas en su vida, pero que hay otro grupo que son personas que Dios ha honrado llamándolos al servicio, les ha dado el trabajo del ministerio. Amén. Y que por causa de no tener intimidad con Dios, porque la palabra conocía aquí es la palabra ginosco en el griego, que significa conocer en intimidad. Diga, tuvo que apartarlos de él. Amén. Y dijimos que la iniquidad trabaja de una manera muy sutil para crear el no tener instrucción. Diga, la anomia, palabra del griego que en su esencia significa la condición de uno sin instrucción. Diga, sin ley. Y cuando decimos sin ley no nos referimos a la ley de Moisés, sino a la ley, diga, a la ley de la instrucción. Un ejemplo, usted viene a esta iglesia, los que me están siguiendo en el canal ahora están oyendo nuestra enseñanza. Entonces la enseñanza es la palabra ley. Amén. Pero ¿qué pasa si alguien la oye y la olvida? No la pone en práctica. Que desde el punto de vista del cielo la palabra ya se le entregó. Amén. El problema es que cuando nosotros como iglesia, como individuos, como ministros, como hijos de Dios, no identificamos la iniquidad en nuestra vida, esas tinieblas en nuestra vida dan derecho legal para que permanezcamos en anomia o sin instrucción. Amén. ¿Qué es una persona sin instrucción? Es una persona que ha ido a la iglesia toda la vida, pero que no tiene en su corazón, en su espíritu, revelación. Podemos tener un conocimiento intelectual y sabernos la Biblia de memoria. Yo he conocido personas con una tremenda capacidad de retentiva y sorprendentes. Pero el problema es que no se practica. Diga, cuando no se practica la vida de la palabra, entonces hay una tiniebla de engaño. Amén. ¿Cuánta gente vemos nosotros cuando evangelizamos y la gente ya conoce de Dios, pero no conoce a Dios? Amén. Al punto de que ellos, al no tener la instrucción, el conocimiento revelado, justifican su vida o sus pecados. Amén.
Entonces diga conmigo, un ignorante de la instrucción es alguien que está en tinieblas. Y el punto es que nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Esto no es de que usted venga a hacer una confesión al pastor o a la autoridad suya, usted que me ve en el YouTube. No, esto es que entendamos que ese conocimiento del que está hablando la palabra es un conocimiento por revelación de la palabra unido a una búsqueda de Dios. Porque, mis amados, es muy fácil caer en una situación mecánica de ir a la iglesia, de adorar, de hablar lenguas, de hacer todo lo que se hace en la iglesia, pero no tener la otra parte, la intimidad con Dios. Y sin esa intimidad, sin ese ginosco de la palabra griega, diga, Cristo dirá, no los conozco. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros identifiquemos, pero también qué importante es que nosotros nos determinemos a llegar a ser conocidos por Dios. Amén. No solo que nosotros conozcamos a Dios, sino a ser conocidos por Dios. Y eso es hermoso, diga, hermoso. Porque decíamos el día sábado que cuando participamos de la Santa Cena, estamos siendo conocidos por Dios, porque estamos haciendo memoria de lo que Él estableció. Amén. Y entonces el cielo, diga, el cielo, de alguna manera, guarda o escribe, o si fuera que existe una computadora o no sé yo, quién sabe qué existe en la eternidad. Si todo lo que existe en la tierra es sombra, es figura de lo que hay en el cielo, quién sabe qué hay allá. Pero la Biblia habla de libros, entonces hablemos bíblicamente. Hay un libro que se escribe. Amén. Cuando participamos de la cena, ¿por qué? Porque nos hacemos partícipes de la muerte, resurrección de Cristo, nos hacemos partícipes de su victoria, y el ADN espiritual de Cristo que está en nosotros comienza a ser reactivado, activado, comienza a ser despertado. Amén. Por eso es que es importante, y estos días hemos estado tomando la cena cada vez que hemos hablado de esto. Amén. También dijimos que debemos de ser conocidos por la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre. Qué hermoso es cuando uno puede ver hacia atrás y decir, ya no soy cautivo de aquel pecado, ya no soy cautivo de aquella obra oculta, vergonzosa que yo hacía en el secreto. Amén. Diga, qué hermoso, diga, qué hermoso es poder ver la libertad, no solamente de las adicciones como el alcohol o la degeneración sexual o la gula, sino hablemos de las cautividades que pueden haber en el alma nuestra, patrones de conducta, machismo, palabras, actitudes, gestos. Amén. Porque culturalmente tuvimos una programación. Y cuando el diseño de Dios en el hogar no se lleva a cabo y el hombre le quiere poner el pie encima a la mujer, ese no es el diseño de Dios. Entonces, ¿quién está trabajando ahí? A través del ego, del orgullo, de la soberbia, la altivez, la iniquidad. Amén. Y eso no indica que no pueda ministrar a Dios, porque eso es lo más trágico de esto. Podemos creer que estamos bien, pero mi deber como autoridad de ustedes es enseñarles esta verdad. Amén. Para que cada uno se examine. Y dentro de un tiempo volveremos a retomar esta enseñanza. ¿Por qué?
Porque necesito que lo que han escuchado lo puedan digerir. Usted no lo digiere con una vez. Y me causa gracia, en el buen sentido de la palabra, personas que ven el canal, que ni sé quiénes son, me felicitan y me dicen cosas. Alguien me dijo gracias porque estoy siendo libre. Y yo dije, gloria a Dios. Amén. Pero hay que tener humildad para ser enseñado. Entonces, es como igual en el mismo caso, la mujer cuando no se sujeta se rebela. Iniquidad, la rebeldía de los hijos. O sea, yo quiero que usted entienda que la iniquidad opera levantando contradiseños al diseño de Dios. El diseño de Dios está para todo lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Amén. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, y repito, a veces sin darnos cuenta, hay algo, y ese algo no deja que avancemos? Porque recuerde que en el área donde hay tinieblas hay esclavitud. Amén. Y yo quiero que ustedes sean conocidos, y lógicamente yo y mi casa seamos conocidos por ser personas que a través de la revelación de la palabra que el Espíritu Santo nos regala, podamos ser libres. Que podamos ser libres, porque a mayor libertad en el Espíritu, mayor posesión del Espíritu Santo en nuestras vidas y mayor obra realizada para Dios de lo que Él predestinó para ti. Amén. Entonces, qué importante entender que la libertad, diga la libertad, viene por causa del conocimiento revelado. Diga, y el conocimiento revelado viene por causa de la búsqueda, de la intimidad. Qué tremendo. En Gálatas 4, verso 8 dice, pero en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios, eras siervos de aquello que por naturaleza son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, más bien sois conocidos, diga, ginosco, que significa conocimiento íntimo por Dios. Entonces, qué maravilloso esta palabra, porque lo que anhela mi corazón es conocer a Dios cada día más, conocer al Señor, al Espíritu Santo, pero que yo pueda ser encontrado por Él y ser conocido por Él. Qué hermoso que el Padre venga y te visite y te hable y te diga, te despierte. Amén. Porque a Abraham, que era amigo de Dios, en una ocasión el Señor dijo, no le puedo ocultar a Abraham lo que voy a hacer. Amén. Hace unos días la voz del Espíritu Santo vino y me dijo, viene el nuevo ciclo, viene el nuevo año de mi pueblo. ¿Ah? Qué hermoso. Es hermoso cuando viene el Espíritu Santo y te habla. ¿No es que a veces uno tiene tantas cosas que uno se le va? O a mí se me va. Pero qué hermoso cuando viene el Espíritu Santo y te recuerda cosas que son importantes. Amén. Entonces, Dios quiere que seamos conocidos por Él. En Gálatas 5:1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcan libres, firmes, no se sometan a ningún yugo de esclavitud. Amén. Punto 3, conocidos por los frutos. Diga, el árbol bueno da buenos frutos y el malo da malos frutos.
O sea, no es posible en la naturaleza que un buen árbol dé un fruto malo. Amén. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos que en la revelación somos como árboles. Y recuerdo alguna vez haber hecho un trabajo sobre los árboles, en la Biblia. Y cómo el Señor nos dio que habían árboles que eran cosas serias. Amén. Qué tremendo. Entonces, ¿qué clase de árbol somos para Dios? Porque los frutos son el fruto de arrepentimiento, no de remordimiento. Diga, el arrepentimiento produce transformación y cambio. Diga, el remordimiento solo adormece por un tiempo, pero luego se despierta otra vez y vuelve el mismo ciclo. Amén. Diga, frutos a tiempo. ¿Qué significa? Que la palabra se siembra en tu corazón en un día y de acuerdo al cielo, a un tiempo tiene que fructificar. Qué tremendo eso. Amén. Porque ahí juega papel muy importante el instrumento que está sembrando, de hablar lo que Dios dice. Pero también juega la mitad de importancia el que está recibiendo la enseñanza. Porque se le puede dar la mejor revelación, pero si no la medita, si no la rumea, diga, ahí se le va. Amén. Entonces no da el fruto que Dios espera. Y recuerde que el fruto que Dios espera de nosotros muchas veces son obras que Dios quiere que hagamos, que ya Dios preparó para nosotros. Diga, hay primero frutos, primicias. Diga, hay cosas que Dios quiere hacer en tu vida como primicia. Uno de mis sobrinos amados me mandó una foto y me dijo, vea tío, oramos por este hombre que era sordo y Dios le abrió los oídos. Y yo le dije, qué alegría, qué orgullo me da que estás entendiendo tu asignación. Y le dije, pero eso son apenas las primeras obras que Dios va a hacer contigo. Eso es para que te metas más en Dios. Un muchachito que acaba de cumplir 18 años. ¿Qué no puede hacer Dios con una persona que se enfoca en Él? Amén. Diga, y hay frutos maduros. Amén. Frutos, acciones que deben de ser maduras. Amén. ¿Por qué? Porque imagínese que se le llame a alguien para hablar y que venga a la defensiva. Amén. O que se le diga, haga tal cosa y voy a ver si Dios me dice. Como si la autoridad no estuviera conectada con Dios y habla de parte de Dios. Amén. Diga, los frutos de madurez tienen que ver con el carácter de Cristo bien establecido. Recuerdo alguna vez un hermano amado, cuando yo trabajaba con mi padre, el apóstol Roberto, en la yeshiva universitaria, que comenzó a hacer una obra de iglesia sin pedir permiso. Y recuerdo que cuando ya vino a avisar lo que estaba haciendo, porque nunca habló, el apóstol se quedó callado pensando. Y yo había irrespetado la autoridad. La gente inmadura no entiende esto. La gente inmadura dice, es que Dios dice y hay que hacerlo. No entienden que hay una jerarquía. Y por eso es que se hacen divisiones. Y recuerdo que mi padre me dijo, debería de partirlo en dos, pero voy a dejarlo que camine. Se levantó
pero nunca prosperó. Había gente y había mucha emoción, pero no había administración en el espíritu. Y a como llegó la gente emocional, así se fue. Entonces nunca hubo formación y finalmente se cerró. ¿Qué es lo que quiero que entienda? Diga, la madurez, diga, el fruto maduro es el que hace que podamos servir a Dios. Entonces el fruto del arrepentimiento es para el que se acaba de convertir al Señor. El fruto a su tiempo es para el que se está discipulando. Los primeros frutos son para los que comienzan a servir a Dios, pero el fruto maduro es para los que llegan a ser amigos de Dios. Amén. Entonces dice la palabra en Mateo 12:33, o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque por su fruto se conoce, diga, ginosco, el árbol, y no os sometáis otra vez a un yugo de esclavitud. Amén. Entonces, qué tremendo, diga, qué tremendo entender esto. Porque son esos frutos por los cuales la iniquidad busca tener derecho legal en nosotros. Pero yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que este ministerio, que ustedes que están aquí el día de hoy y los que ven esto en nuestro canal, van a entender esta palabra por revelación. Punto 4, conocidos por la fe. Diga, la fe no solamente una luz que viene por la palabra. Diga, en primer nivel de la fe es la revelación que la palabra nos trae. Diga, pero esa revelación tiene que sembrarse en nuestro corazón, para luego venir y renovar nuestro entendimiento, para luego salir confesado por nuestra boca, para que nuestra confesión cambie, diga, cambie la atmósfera que nos rodea y establezca lo que Dios está hablando. Diga, una confesión de fe que solo está aquí y no está revelado aquí, no es respaldado, o sea, no trae del mundo espiritual la respuesta que estamos necesitando. Y amados, ahí es donde tenemos que trabajar hoy en día, todos nosotros, porque nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que avanzar. Usted no puede, algunos de ustedes han ido al gimnasio, y los que han ido al gimnasio saben que para tomar una condición en cardio, por ejemplo, tienen que disciplinarse, tienen que pagar el precio. Los que les gusta el levantamiento de pesas, tienen que comenzar con una disciplina, la respiración, el movimiento, la técnica, porque de lo contrario, en lugar de desarrollar una musculatura, lo que hacen es atrofiar las fibras musculares. Entonces, qué importante es entender que hay cosas, diga, hay cosas que no se pueden hacer si yo no tengo ese nivel de fe. Entonces tenemos que trabajar en lo que Dios nos habla. Amén. Dios nos habla. Entonces tenemos que entender que cuando Dios nos habla, Dios nos está diciendo lo que Él quiere. Pero a veces no es para el ya inmediato. A veces para un tiempo futuro. Amén. Y qué importante es entender que la fe, diga, la fe viene por la palabra. ¿Qué pasa si una persona no puede retener la palabra al punto de que se haga revelación? Que no va a tener fe. Entonces ahí es donde se hacen confesiones que no resultan. Amén. Qué importante, diga, qué importante
es que nosotros entendamos esto. El ciclo de la fe, los niveles de la fe, los pasos de la fe, como usted quiera. Primero se siembra y luego la misma palabra sube a renovar nuestro entendimiento. Ya que si nosotros no podemos pensar en fe, no vamos a recibir las cosas que necesitamos. Amén. Lo tercero es la confesión. Porque sale de un corazón que está unido a un pensamiento renovado para traer una confesión que tiene el poder de Dios de transformar el ambiente, la atmósfera. ¿Qué significa? Que tiene el poder de ir creando una atmósfera alrededor tuyo para que venga lo que Dios dijo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Un ejemplo, está el relato de Marcos 5, 24 al 34, la mujer que tenía el flujo de sangre. Amén. Ella tuvo que oír acerca de los milagros que hacía el Señor. Ella escuchó acerca de los milagros del Señor hasta que llegó un momento en que ella dijo, bueno, si gasté todo el dinero que yo poseía en 12 años de tratar este flujo de sangre y no he podido ser sanada, lo único que me queda es el poder de Dios. Pero ¿qué hizo ella? Después de haber escuchado, meditó en su mente. Y un día lo habló, voy a ir a buscar a Jesús de Nazaret. ¿Y qué hizo? Una acción tremenda, porque se metió entre la multitud, que si alguien se daba cuenta de la condición de ella, que la ley de Moisés decía que era maldita, la apedreaban. Y la fe de pensar, si toco el borde de su talit, donde está la promesa de Jehová Rafa, seré sanada. Qué hermoso. Qué hermoso que la fe en Dios se nos revele a nosotros de esa manera. Amén. Pero no que hagamos cosas porque creemos. Amén. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 8:46? Alguien me ha tocado porque he conocido, ginosco, que ha salido poder de mí. ¿Sabe qué le quiero decir? Que hay momentos en que podemos hacer cosas de fe, obras de fe, que Dios quiere que hagamos. Y hacer que el poder del Señor venga a nuestro favor. Amén. Qué importante entender esto. Diga, sin fe. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted sabe por qué poder salió de Jesús cuando ella tocó la parte o el sisip que dice Jehová Rafa en un talit hebreo? ¿Por qué? Por la fe. Pero Dios se agradó. Y recuerde que Cristo operaba bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces Dios Espíritu Santo también se agradó de esa acción de fe de esa mujer y permitió que el poder saliera. Es hermoso entender esto. Como Jesús, siendo Dios, se limitó y se despojó de todo para ser semejante a nosotros, y aún Él dependía del Espíritu Santo para todo lo que hacía. Amén. Entonces Dios se agradó, diga, Dios se agradó. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que Él tiene premios, que Él tiene bendiciones para los que le buscan. Amén. Entonces yo te estoy diciendo que si te acercas a Dios,
en intimidad, Él se acerca a ti. Y que pueda ser que en algún momento accionemos algo que lo agrade y te dé la respuesta que estás esperando. Número 5. Conocidos por el amor. Eres conocido por cuanto amas al Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 7, verso 37 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, sacó un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a mirar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, pues los estaba ungiendo con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, diga, es que los fariseos son cosas serias. Vuelva a ver a su hermano, dígale: Fari, te reprendo ese bicho. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, o sea, en su corazón: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, y quién es la que le ama. Qué tremendo. Diga, el espíritu del fariseo es el religioso en la iglesia. ¿Sabe qué era un fariseo? Un doctor, un intérprete de la Torá. En una línea de interpretación, ya fuera Giliel, el sabio, o ya fuera el otro maestro, Gamaliel, el grande. Y qué tremendo entender que podían tener el conocimiento de la interpretación de la palabra, pero no amaban. Jesús permitió porque amaba a la mujer y porque la mujer estaba haciendo algo, diga, algo que nadie había hecho por él. Y en el verso 47 dice: por lo cual te digo, sé que tus pecados son muchos, pero son perdonados, porque amó mucho, más que aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella dijo, y le dijo a ella: tus pecados te son perdonados. Qué fácil es tener una falsa espiritualidad y pretender aparentar que se lleva el amor de Dios en el corazón cuando la realidad es otra, olvidando por un momento que Dios conoce los corazones y los pesa. Por un momento que Dios sabe todo. Y Dios sabe si dejamos de amar. Dios sabe si dejamos de amar a Él, si dejamos de amar su palabra, si dejamos de amar al prójimo, si hacemos las cosas como a la fuerza y no con el gozo de la salvación. Vea, el día que para mí se vuelva una carga enseñar la palabra, dejo de hacerlo. Pero ¿cómo yo no lo voy a hacer con el testimonio de donde Dios a mí me sacó? ¿Cómo yo no voy a amar a Dios? Si hasta el día de hoy, desde el momento que me entregué a Él, hasta el día de hoy, Él siempre ha sido fiel. Como decía el canto que cantaba mi esposa, siempre ha sido fiel. En su misericordia, en su gracia, nos sigue usando después de tantos años. ¿Cómo no vamos a amarlo? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Cuántas metidas de pata, cuántas situaciones, pero su misericordia y su favor siempre nos alcanzó. En Juan 5:42 dice: mas yo conozco, didosco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Diga, qué tremendo que Jesús le diga eso a alguien. Usted es pura apariencia.
Amén. Cuando alguien se aleja de Dios, el amor de Dios se enfría. Diga, Dios lo sigue amando, pero el creyente se enfría. Cuando el creyente se enfría, comienza a olvidar lo que Dios hizo por él. Y entonces es donde comienza a volverse una carga lo que Dios le pide. Cuando Dios pide que congregue, cuando Dios pide que aprenda la palabra, cuando Dios pide que la ponga en práctica. Diga, cuando Dios pide que tenga coinonía con sus hermanos. Diga, todo lo que Dios nos va pidiendo. Ese cambio y esa transformación que implica morir a nosotros. Entonces, cuando el creyente se entibia, diga, la iniquidad toma lugar. Y entonces comienza a chinear pecados y a decir a lo malo, bueno. Amén. En Jeremías capítulo 2, verso 2 dice, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en la tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Ve cómo Dios se acuerda de todo. Si Dios a ti te ha dicho algo, Él lo cumplirá en su tiempo, en su momento. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Y sencillamente Él obra de maneras que a veces no entendemos. Dios te llama para que tengas intimidad con Él. Porque Él desea escucharte y que tú lo escuches. Hay un verso que dice, con amor, con cuerdas de amor, nos llama. Amén. Cantares 8:6. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos sus bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se habla? Qué hermoso. Diga, las muchas aguas, el fuego, no apaga el amor verdadero hacia Dios. Conocidos por la boca y el corazón, tú eres conocido por el fruto de tus labios, que es el resultado de las intenciones del corazón. Entonces debemos de escuchar lo que hablamos. Amén. Porque muchas veces el corazón, diga, es engañoso. En Lucas 6:44 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendían uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, qué tremendo entender esto, mis amados. ¿Cómo hablamos en el momento de prueba? ¿Cómo hablamos en el momento de presión?
¿Reconocemos responsablemente nuestras acciones ante Dios? Porque recuerde que es ante Dios. Porque Él es el único que perdona la iniquidad. Tenemos que entender esto, mis amados. En el Salmo 50, verso 16 dice: pero el malo dijo: Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Qué tremendo, diga, qué tremendo. Esto habla del chisme, de la murmuración. Diga, una iniquidad terrible en el pueblo de Dios, de la cual en esta casa, por causa de esta enseñanza que Dios ha traído, debemos de ser libres. Amén. Punto 7. Conocidos por oír y hacer la voluntad de Dios. ¿Eres conocido por escuchar y prestar atención? ¿O eres conocido por aprender y hacer la voluntad de Dios? En Lucas 8:17, dice: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene, más le será dado, y al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no pudieron acercarse a él debido al gentío, y le avisaron: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Dios te conoce cuando escuchas tu palabra y la pones por obra. ¿Qué significa esto? Que para Jesús, hacer la voluntad de Dios, que era enseñar en ese momento, era su prioridad. No atender y honrar situaciones familiares. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo, porque ¿cuántas veces aparece un familiar X y por eso ya no congregamos? O por cualquier otra cosa, dando prioridad a lo que no debe de tenerla. Amén. Amén. Punto 8. Conocidos por los talentos, dones y ministerios. Eres conocido por Dios por la forma en que administras lo que Él te ha confiado. En Mateo 25, verso 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, porque los conocía. Diga, los conocía. Ginosco. Y se fue de viaje. Entonces esto habla de dones, talentos, diga, talentos y ministerios.
Dios puede dar un don ministerial, pero puede hacer que funciones en otras casas, en otras oficinas. Amén. Entonces siempre tenemos que tener claro qué somos en Dios. Amén. Verso 24, pero llegando el que había recibido un talento dijo: Señor, yo sabía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste, entonces, y recoge donde no esparciste. Y tuve miedo entonces, y fui y escondí tu talento en la tierra, y mira, aquí te traigo lo que es tuyo. Diga, qué feo le fue. No se trata de tener talentos escondidos. Diga, se trata de administrar. Y cuando administras bien, entonces tu don crece. Tu ministerio crece, tu rango de trabajo crece. Amén. Yo recuerdo como con el apóstol, mi padre, recorrimos prácticamente este país predicando en diferentes lugares. Y de repente Dios abrió la puerta para ir a otro país. Y un día el apóstol Luis Mercedes Martínez me enseñó: si primero trabajas tu territorio, luego Dios expande. Amén. Diga, Dios es un Dios que forma con el tiempo. Diga, nada es microondas. Y aun cuando hay voz profética que dice que Dios va a acelerar el tiempo, eso no indica que los procesos formativos van a ser quitados. Amén. Si formó a su hijo 30 años para 3 años, ¿cuánto nos tiene que seguir formando a nosotros? Ahora, ¿cuántos están siendo formados? ¿Por qué? Porque el talento que Dios te da, diga, depende de la enseñanza revelada, de la instrucción que Él te da por tu autoridad espiritual, por tu padre, por tu madre espiritual. Se los he dicho, pero se los repito. Para los que son mis hijos en el espíritu, para los que vinieron a este lugar porque Dios los trajo, mi voz de enseñanza, mi voz de impartición es la voz legal. Pueden escuchar cualquier otro maestro de la palabra, quizá con más unción o más, qué sé yo, que yo. Pero si ustedes son mis hijos, mi voz será de autoridad para formarlos. Mientras que si ustedes escuchan a cualquier otro, esa voz será de edificación. La autoridad, la ousia, tiene un secreto, y es que cuando yo oigo, aprendo y practico, honro a esa unción que Dios puso en ese hombre y esa mujer, y esa honra Dios me la devuelve a mí en función. Dios me abre la puerta para funcionar. ¿Cómo aprendí yo eso? Sencillo. Venían predicadores y me mandaban a mí: vaya a jalarle la maleta al apóstol, vaya a jalarle la maleta al profeta, vaya a jalarle la maleta a aquel. Y recuerdo una vez en el aeropuerto con unos muertos inmensos, y yo con saco y corbata jalando. Pero ¿sabe de quién eran? De Morris Cerulo. Ese día mi manto de profeta apostólico quedó en el suelo, y yo me fui a jalar aquellas maletas porque nadie se movía. ¿No ve que el que deja de servir no sirve para Dios? El que deja de aprender, al final puede quedar miope. ¿Cómo vencemos la iniquidad? Confesando los pecados ocultos, lo que Dios nos habla, confesándoselo a Dios.
No es necesario que usted venga donde mía o donde mi esposa, dependiendo del caso, hombre o mujer. Hay cosas que es mejor decírselas a Dios. Amén. Para que usted sea libre. Porque recuerde que esta entidad tiene un poder de influencia. Y ella necesita el permiso legal en nuestra vida, que son las áreas de tinieblas, las áreas de ignorancia, donde la revelación no nos ha hecho libres. El propósito de ella es impedir que estemos preparados para avanzar, para crecer, para ver la gloria en nuestras vidas, para que, como dice Colosenses, cuando Cristo, vuestra gloria, se manifieste, serás semejante a Él. Qué hermosa promesa. He estado estudiando eso. Por ahí les voy a enseñar un día de esto, algo que el Espíritu me dio. Pero quiero que entienda esto. Es tiempo de que nosotros, diga nosotros, comencemos ese proceso. 6 días de enseñanza. Y no abarqué la totalidad de esto. ¿Por qué? Porque quiero que repasen, rebobinen, rumeen como la vaca. Y algunos se parecen, ¿va? Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración. Diga conmigo en voz alta: Padre, en la autoridad legal del nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, yo expongo mi vida, espíritu, alma y cuerpo ante ti, para que la luz de tu palabra revelada disipe toda tiniebla en mi vida. Señor, declaro que el poder de la libertad en Cristo es mi herencia. Por lo tanto, pido al Espíritu Santo, revela esta palabra en mi vida y produce el cambio, la transformación, que las cosas viejas vayan pasando, vengan las nuevas. Señor, que en mi vida no se repitan ciclos de maldición de los ancestros, de las iniquidades que yo tuve por herencia. Señor, que en mi vida no se repitan ciclos de pecados repetitivos en mi vida cuando no te conocía, y lo más trágico, pecados en ciclos repetitivos conociéndote. Líbrame de esa iniquidad. Líbrame, porque tu palabra dice: bienaventurado es el hombre a quien Jehová perdona sus iniquidades. Por lo tanto, Señor, hoy entro a un proceso donde tú me hablarás, donde tú me guiarás, porque creo que si tú has traído esta palabra durante estas 6 reuniones, es porque tú tienes en este tiempo el plan de hacerme libre de las áreas de mi vida que consciente o inconscientemente pueden estar impidiendo el avance que tú quieres para mí.
y mi casa. Cuando oro por los míos, por mi matrimonio, por mis hijos, hijas, biológicos, por los negocios, por los trabajos. Padre, cuando yo oro por el ministerio que me entregaste y por esta congregación y los hijos que me diste y todos los que ven esta transmisión, Señor, los que escuchan, los que aprenden, Señor, los que están volviéndose discípulos a la distancia, Padre, por todos ellos, Señor, y los hijos de casa que deben de ser señales y presagios proféticos de lo que tú has dicho que harás con nosotros, Señor. Así sea, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.